Hola, soy Leticia Sánchez y reconozco que este año he pasado un poco del maquillaje de ojos. Me he centrado en paletas neutras o directamente nada. Así que este año de 2026 me he propuesto darle un poquito más de vida a la mirada, pero voy a intentar redimirme un poco con este vídeo por un motivo. Porque el neutro, muchas veces pensamos que visto una paleta todas son iguales. Pero no, es que no has sabido buscar bien. Así que hoy os voy a enseñar las paletas que para mí son muy diferentes por un tono en especial. Vamos a ir obviamente a las básicas neutras, pero también os voy a enseñar algunas que les dan un toquecito a ese maquillaje para hacerlo algo más divertido. Así que espero que os guste este vídeo y vamos a comenzar. Y por supuesto no os voy a hablar solamente de las paletas, sino que también os voy a dar varias ideas de looks para poder combinar bien estos tonos neutros y darle un pop diferente al maquillaje sin que sea un look totalmente colorido, sino dentro del neutro, pero con un toque de color. Dicho esto, vamos a empezar por las paletas más básicas. Dentro del maquillaje neutro, de las sombras neutras, estas serían para mí las básicas. Que esto quiere decir que es una paleta desde un tono más claro hasta un negro a poder ser o un marrón más intenso en algunas de las que encontramos, totalmente mate. Para mí estas son de las imprescindibles que todo el mundo debería tener en su colección por un motivo, porque esta es la que va a darle el juego, esta es la que va a dar la diferencia a poder conseguir un maquillaje muy natural o poder combinar con otros pigmentos, otras sombras o otros productos que sean algo más llamativos y darle más vida y más diversión al maquillaje, ¿vale? Pero para mí un buen neutro es necesario. Así que voy a empezar primero por la de Natasha Denona, si no termino de romperla, que esta es la Mini School Palette. Tengo que deciros que acaban de lanzar una con subtono, esta es más cálida, una con subtono frío, me la voy a comprar. Todos lo sabéis, pero esta me gusta mucho porque tenemos desde el tono más clarito para poder fijar todo el párpado móvil y después vamos en cadena, vamos poco a poco lo que es construyendo la definición en el párpado, marcando un poco la zona de la cuenca, y con los otros tres tonos lo que hago yo mucho es eyeliner en sombra. Iríamos por los marrones más claritos, vamos modulando y vamos intensificando un poquito más la mirada. Para mí este es un maquillaje súper básico para poder hacer con sombras mate, conseguir ese eyeliner en degradado con tonos negros y marrones, que es súper sencillito, viste mucho y luego pues siempre lo puedes combinar con cualquier sombra extra, pero para mí este tipo de paleta es lo mejor. Y luego además es Natasha Denona, sabéis que es buena calidad y sobre todo ese tipo de sombras, y este negro merece mucho la pena. Ahora voy a enseñar esta rápido porque no sé si sigue estando disponible, pero si la tenéis, por favor, usarla. Y es de Saigu, la paleta Mocha. Esta paleta es preciosísima. Como podéis ver, sí, es neutra, sí tenemos nuestros tonos más claritos hasta el tono negro más oscuro, pero aquí es donde empieza a ver ya la diferencia. Si comparamos Saigu con Natasha Denona, vais a poder ver que la de Natasha Denona es mucho más cálida, en cambio la de Saigu es un poquito más fría. Esta de aquí tiene los tonos más claritos que son un poco más echampanados y esta tira un poco más al lado melocotón, al lado más sonrosadito. Al igual que los tonos más marrones son un pelín como incluso moraditos. Por eso esta paleta cuando la vi el primer día me enamoré, porque este tono es un marrón tirando al lado frío con un poco como su tono morado, y es muy bonita esta sombra para conseguir un ahumado o también ese tipo de eyeliner en sombra, darle más intensidad a la mirada. Entonces para mí este tipo de paletas, como digo, Natasha Denona ha sacado una de sus tonos fríos y me la voy a comprar porque aunque se parezcan son diferentes. Ahora, si tenéis, estáis en duda en cuál elegir, ¿qué os gusta más? ¿Cálidos o fríos? Iros un poco más a por vuestro gusto, porque las dos paletas, la idea principal de maquillaje la vais a poder conseguir prácticamente iguales, lo único que el acabado dependerá si sois más de la familia de los tonos cálidos o de los tonos fríos. Yo reconozco que últimamente soy más fan del frío, me gusta más. Y ahora, dentro de lo mate, vamos a empezar a darle un poquito de color. Y esto es lo que podemos empezar a buscar en las paletas neutras que vayamos encontrando. Ese tono que le dé como ese punto especial al maquillaje, que le pueda dar como algo diferente. Entonces, manteniéndonos dentro de lo básico, tenemos esta paleta de Everybody London que me gusta muchísimo, la calidad es increíble. Esta, por cierto, la tenéis en Maquillalia, os dejaré enlaces y códigos que tenga en la descripción como siempre. Esta simplemente tiene 4 tonos. ¿Me hubiera gustado alguno más? Sí, pero con
4 tonos podemos jugar. Tenemos la típica básica mate para poder fijar todo el párpado móvil. Tenemos la siguiente que podemos marcar y definir de manera muy natural la zona de la cuenca, o también utilizarlo como base antes de la sombra en eyeliner. Y luego tenemos un marrón oscurito, no muy intenso, no muy negro, pero nos sirve para poder darle un poco más de definición a la mirada. Nos valdría perfectamente para poder crear ese eyeliner en sombra, o utilizarlo en la V final para poder intensificar un poquito más la mirada. Y este es el tono estrella, el tono especial, que es el champán con un brillito intenso y precioso. Esta sombra lo que va a conseguir es darle luz al maquillaje, que no se vea tan plano como un maquillaje mate, sino darle un poquito ese toque y esa vida al maquillaje. Entonces para mí esta paleta, dentro de los básicos neutros, es muy sencillita. Esta sí que es una básica, muy sencillita, pero tiene esos 4 tonos que van a ayudar a combinar perfectamente para conseguir un maquillaje natural, un poquito más intensificado cuando tú quieras, y darle un punto de luz con esa sombra encima del tono más clarito, o también aplicado encima de alguno de los marrones, que así conseguiríamos un ahumado con un punto de luz utilizando este tono encima. También daría un juego muy bueno. Y seguimos por la cuarta paleta, subiendo un poquito más la diversión, y aquí tendríamos la paleta Spice de Anastasia Beverly Hills. Esta es ya centrada más dentro del maquillaje cálido, ¿vale? Esta, como veis, los tonos son muchísimo más anaranjados, muchísimo más rojizos, más cálidos en relación a la otra que os acabo de enseñar de Everybody London, que es un poquito más fría. Esta sí que me faltaría, tengo que reconocer, un tono intenso, ¿vale? Digamos que un tono más marrón intenso, porque es como que le falta la paleta, pero da mucho juego. Para mí esta paleta, sobre todo los tonos más oscuros, más marroncitos rojizos, viene muy bien para poder crear los ahumados. Empezando como siempre por la zona de la cuenca, creando como esa base para luego ir aplicando tonos más intensos y que podamos difuminarlos mucho mejor. Y como veis, los dos tonos más rojizos se difuminan y se integran muy bien y los podemos ir modulando. El efecto de un maquillaje ahumado en tonos mates es precioso, y luego también podemos aplicar los tonos con brillo para la zona del lagrimal y darle un poquito más de intensidad. A mí la verdad que me gusta porque no es un ahumado que dé miedo tanto de maquillártelo o de llevarlo durante el día, porque no es súper intenso, no es utilizando un negro potentorro, sino que son marrones más ponibles, más llevables, y que le da esa intensidad al maquillaje. Sobre todo si no sois de llevar ahumados, este tipo de look y este tipo de sombras os puede venir muy bien. Al igual que esta paleta, obviamente nos valdría perfectamente para un look sencillo. Zona de la cuenca, aplicar un poquito en la V final o utilizarlo para crear un eyeliner, y luego los tonos con brillo para darle ese brillo más a la zona del párpado móvil y aportar un poquito más de luminosidad, ¿vale? Como siempre, todo tiene mucho juego, aunque yo os enseño solamente un look, pero todo lo vais a poder combinar perfectamente. Para mí esta tiene su mención en este vídeo principalmente por los tonos con brillo y el marrón rojizo, que es precioso, pero es que las sombras con brillo son súper pigmentadas, tienen una intensidad y un efecto duochrome muy bonito para el párpado móvil, e incluso podemos aplicar alguno de los tonos encima del ahumado que ya hemos utilizado y rebajar un poco esa intensidad, pero darle ese punto de diversión, ese punto de diferente y un poquito más de luz al maquillaje, que también quedaría muy bien. Lo importante es jugar, tener en mente una cosa: si no te gusta, te desmaquillas, no pasa nada, no estamos haciendo nada malo. Si un maquillaje no te gusta, te desmaquillas. Lo importante es practicar e investigar y hacer looks nuevos y diferentes para conseguir encontrar cuál es el look que más te gusta o que más encaja en tu estilo. Vamos a ir a la quinta paleta y a la más grande de las que voy a recomendar en este vídeo, que para mí ha sido una de mis favoritas. Tengo que reconocer que Natasha Denona tiene una muy buena combinación de paletas, y buscando dentro de mi colección y de mis favoritas de la marca, esta para mí es la mejor neutral que tiene la marca, lo voy a reconocer, y es I Need a Nude Palette. Esta paleta tiene una pequeña combinación entre tonos más fríos y tonos más cálidos, ¿vale? Que esto es lo bueno de esta paleta. Tiene además un buen equilibrio entre mates y tonos con brillo, al igual que también algunas que son pigmento prensado, que le pueden dar más potencia o ese efecto más metálico al maquillaje, que quedaría muy bien. Y luego, aunque no es suficientemente negro, pero tenemos un buen marrón oscurito e intenso que nos viene bien al maquillaje. Yo, como idea de look, podemos utilizar los tonos más cálidos para crear ese momento cuenca, definición y marcar un poquito más la V final, y luego ya ir empezando con los tonos marroncitos un poquito más intensos dentro de la familia del frío, para empezar como a marcar e intensificar un poco más la parte final. De diferente, que podemos hacer, limpiar todo el párpado móvil para poder definirlo mucho más, y así potenciamos más el pigmento que apliquemos encima. Sobre todo el tono Mía es uno de mis favoritos de la marca, este tono rosadito, porque da bastante luz al maquillaje, y luego también lo podemos combinar
con Muse, que es el pigmento que os digo que tiene más efecto metálico. Yo lo he aplicado con brocha, pero reconozco que con el dedo se potencia mucho más y se queda más bonito el maquillaje. Que quede claro. A mí esta, si queréis invertir un poco más y tener obviamente mayor cantidad de sombras, es una paleta que merece mucho la pena. El equilibrio que tiene de tonos, sobre todo esa combinación de frío con cálido, y que luego pues podamos combinarlo en muchísimos looks, porque un ahumado con el tono Silhouette y Tender, lo que es aplicando Tender y luego Silhouette, y en la zona de la cuenca podemos aplicar el tono With, podemos conseguir como ese ahumado en degradado un poquito más cálido, que también quedaría preciosísimo. Algo similar como Anastasia, pero con otras sombras. Y luego, obviamente, podemos encontrar paletas neutras, pero con una sombra que sea diferente. Una sombra que no esté dentro de esa familia del neutro, pero que le dé ese pop de color al maquillaje. Y aquí os vengo a dar dos ideas. Si os da miedo o no queréis ir con un look demasiado colorido, pero queréis darle un poquito de color a la vida, que podamos también combinarlo dentro de un maquillaje neutral, ¿vale? Vamos a empezar por la básica, podríamos decirlo así, y son estas mini paletas de Viseart. Estas las tenéis disponible en Maquillalia, están muy bien de precio, son súper pequeñitas y hay muchísimas combinaciones, y esta en especial es San Francisco y es una paleta que me parece la mar de bonita. Primero, porque está dentro de la familia neutra cálida, ¿vale? Como veis tiene tonos más rojizos, un rosa un poco más tirando al lado melocotón y tenemos un verde bastante intenso. Este verde no es frío, es un verde también dentro de la familia de los cálidos, por eso este tipo de paleta combina perfectamente. Este verde quedaría muy bien aplicándolo en la V final, lo que es marcando y definiendo un poco más. También podríamos utilizarlo como ahumado, haciendo como una primera base entre el tono más clarito y luego los dos marrones en la zona de la cuenca y el verde en la parte del párpado móvil, para intensificarlo un poquito más y difuminándolo con el momento del degradado de los marrones y conseguir un ahumado en tonos verdes que también quedaría muy bonito, o como lo llevo yo ahora mismo, un maquillaje muy sencillo con ese punto de color. También os digo, este naranja, si aplicáis clarito, naranja, marrón con un punto de verde, a lo mejor en línea inferior, también quedaría súper bien. Así que el verde o cualquier tono que queráis coger lo podéis combinar perfectamente con los tonos marrones que ya tengáis y lo potenciáis mucho más. Si os vais a una de este estilo como la de Saigu, que es más fría, podríamos combinarlo a lo mejor con un moradito más tirando al lado frío, no tan cálido, y podríamos también hacer un eyeliner divertido que sea sutil pero con ese pop de color que también queda muy bien. Y la última paleta, la que tiene ese toque estrella y más diferente a todas las que os he enseñado, es de Gen, la Dream Dust. Esta paleta es muy bonita. Está dentro de los marrones más fríos, aunque hay algún tono que podría ser un pelín cálido, un pelín más neutro, ¿vale? Pero digamos que el foco principal es de marrones más fríos, y luego tiene como diferente tres tonos, ¿vale? Tendríamos Sky, que es un azul clarito con bastante brillito, que luego queda muy bonito en el párpado móvil. Tenemos también Crystal, que tiene su tono un poquito más rosadito, y tendríamos también Spark, que esta es la típica marroncita con muchísimo brillo. A mí me gusta mucho esta paleta porque tenemos la base para poder hacer un maquillaje natural todos los días, pero el tono Sky entendemos que es el tono estrella de esta paleta. Este se podía aplicar perfectamente en la parte del lagrimal para darle ese pop de más luminosidad al maquillaje, y ya luego con los demás podríamos hacer un eyeliner o directamente como un difuminado de un maquillaje un poco más redondeado en la V final, o como lo he hecho yo en este caso, he creado esa estructura, esa base marcando cuenca y V final, y luego en el párpado móvil he aplicado Sky y encima Crystal. De esta manera podemos potenciar incluso mucho más el tono azul del maquillaje y así darle ese toque un poquito más intenso. Y como podéis ver, no es un look súper colorido, no es un look que veas y digas, madre mía, yo esto todos los días no lo puedo llevar a la calle, pero es un look que si lo llevas dices, hoy la gente seguro que se fija, porque tienes ese puntito de luz, ese tono en azulito, que es un tono pastel que llama bastante la atención y que le da ese toque al maquillaje para hacerlo un poquito más diferente, aunque estemos dentro de los looks neutros, de los looks básicos de muchas paletas, ¿vale? Entonces por eso os la quería enseñar también esta paleta, porque la verdad que ese tono azul en especial a mí me enamoró. Y después de ver las 7 paletas y los looks que he hecho con ellas, espero de verdad que quitemos un poco ese pensamiento de que el neutro es aburrido, sino que simplemente hay que sacarle un poquito de juego. Yo, como os digo, me comprometo este año a jugar un poquito más con los maquillajes y con más colores, pero obviamente el neutro siempre va a tener un huequito en mi corazón. Así que nada, chicos, espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo. Si es así, compartirlo y darle a me gusta, y yo os espero aquí el jueves con uno nuevo. ¡Chao!